Este es otro ejemplo de una evolución ciclométrica y dice el enunciado así. Estudiar la modificación de las variables ciclométricas para una evolución que comienza en el punto A con 10 grados de temperatura y 40% de humedad relativa. Siempre tengo que tener dos datos para entrar al diagrama. Para finalizar en el punto B con 24 grados de temperatura y 50% de humedad relativa, ¿no? Tengo dos datos para ubicar el punto A y dos datos para ubicar el punto B. El punto A son 10 grados y 40%. Entonces me fijo, 10 grados de temperatura, levanto una vertical y 40% de humedad, o sea, esta línea de acá, esta curva de acá, 10 grados y 40%, ahí tengo el punto A. Y el punto B es 24 grados, o sea, 21, 22, 23, 24 grados, levanto una vertical y 50% de humedad. La intersección es esta, acá tengo el punto B. La evolución va desde el punto A al punto B. Ven que no es una horizontal y tampoco es una vertical. Es como la hipotenusa de este triángulo que se forma acá. Acá hay un triángulo rectángulo, la evolución es la hipotenusa y tiene una parte sensible que consiste en aumentar la temperatura sin variar el contenido de humedad, y una parte latente que consiste en variar la humedad sin variar la temperatura, ¿no? La combinación es calentamiento y humectación. Calentamiento y humectación. Se logra con esta evolución. Vamos a ver entonces cómo varían las variables ciclométricas. Entonces tengo datos del punto inicial, 10 grados, 40% de humedad. Del punto final, 40 grados, 50% de humedad. Voy a las incógnitas. Temperatura de bulbo seco para el punto inicial, 10 grados, ya lo sabía. Humedad relativa, 40%, ya lo sabía. Y ahora tengo temperatura de bulbo húmedo para el punto A, ¿no? La temperatura de bulbo húmedo la leo con esta recta, está acá. Son 0, 1, 2, 3, 4 y un poco más, 4,5 grados. 4,5 grados. La humedad específica del punto A la leo acá. 3, acá está, ¿no? 3 gramos de vapor por kilogramo de aire seco. La humedad específica de saturación, desde el punto A voy hacia arriba hasta tocar la curva de saturación y ahí leo la humedad específica, 8. Humedad específica de saturación, 8 gramos por kilogramo de aire seco. La temperatura de rocío, o sea, en vez de ir para arriba desde el punto A, voy hacia la izquierda, horizontalmente, hasta la curva de saturación. Y ahí en la curva de saturación veo que la temperatura para que se empiece a condensar la primera gota de humedad es 0, menos 1, menos 2, menos 2,5. Empiezan los valores negativos, ¿no? Menos 2,5 grados. La entalpía, para leer la entalpía de esta, en este punto tengo que usar la misma recta que usé para la temperatura de bulbo húmedo, pero lo leo acá en esta escala. La entalpía es de 18 kilojoules por kilogramo de aire seco. El volumen específico está cerca del 0,8, ¿no? 0,85 le puse yo, 0,85. La presión parcial de vapor, para eso tengo que usar el otro gráfico, ¿no? Y el punto A está acá, 10 grados de temperatura y 40% de humedad. La presión parcial de vapor es 0,5 kilopascal, lo leo acá. Y la presión parcial de saturación, desde acá me voy para arriba hasta la curva de saturación y leo
1,20 y un poquito más, 1,22 kilopascal. Vamos al punto B. En el punto B tengo una temperatura de 24 grados, que ya la sabía, ¿no? 24 grados. Una humedad relativa de 50%, que ya lo sabía. Esta es la curva del 50%, la que pasa por acá. Temperatura de bulbo húmedo. Tengo que desplazarme por esta recta y leer acá, ¿no? La temperatura de bulbo húmedo temperatura de bulbo húmedo son 15, 16, 17, sí, 17 grados. Lo puedo leer acá o lo puedo leer acá, 15, 16, 17. La temperatura de bulbo húmedo, 17 grados. La humedad específica del punto B, tengo acá 9 y un poco más, 9,5. La humedad específica de saturación, desde el punto B, subo verticalmente hasta tocar la curva de saturación y ahí leo la humedad específica, 19. La humedad específica de saturación, 19. La temperatura de rocío, desde el punto B, me desplazo horizontalmente, esta vez no vertical, horizontalmente, hasta la curva de saturación, y entonces ahí leo la temperatura de rocío, que es de 10, 11, 12, 13 grados. O si no, la puedo leer acá también. 10, 11, 12, 13 grados. ¿Bien? La temperatura de rocío, 13 grados. La entalpía del punto B, uso la misma recta que usé para la temperatura del bulbo húmedo, pero lo leo en esta escala. La entalpía es de 48 kilojoules por kilogramo de aire seco. 48. El volumen específico lo leo con esta recta, está un poquito más allá de 0,85, 0,855. La presión parcial de vapor la leo con este otro gráfico de acá. La presión parcial de vapor del punto B es 1,5. Y la presión parcial de saturación la obtengo desde el punto B, me voy verticalmente hasta tocar la curva de saturación y ahí leo 2,95. 2,95. Y con esto concluye entonces la captura de datos de este problema. Lo que tenemos que ver ahora simplemente es la variación. La temperatura del bulbo seco, la temperatura de bulbo seco, final menos inicial, me da un resultado positivo, aumentó. Efectivamente, la temperatura del punto final es mayor que la temperatura del punto inicial. La humedad relativa, final menos inicial, aumentó, ¿no? La final es esta, 50%, y la inicial es esta, 40%. Pasó de 40 a 50. Aumentó. La temperatura de bulbo húmedo, final menos inicial, me da un valor positivo, o sea, pasó de este valor, temperatura de bulbo húmedo, a este otro, aumentó. La humedad específica, final menos inicial, me da un resultado positivo, aumentó también, o sea, desde acá hasta acá, aumentó. Esta es la humedad específica del punto inicial, esta es la del punto final, aumentó. Fíjense que aumentó la temperatura y aumentó el contenido de humedad. Hubo calentamiento y humectación, las dos cosas, por eso la trayectoria es horizontal en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Está a la derecha y arriba, hacia la derecha y hacia arriba,
Si es hacia la derecha, gana temperatura. Si es hacia arriba, gana humedad. Si es hacia abajo, pierde humedad. Si es hacia la izquierda, pierde temperatura. No sé dónde estaba. Humedad específica. Humedad específica de saturación ahora. La final menos la inicial me da un resultado positivo, también aumentó. ¿Ven? La humedad específica de saturación en el punto A es este valor de acá y la del punto B es este otro. Pasó desde acá hasta acá. Al calentarse el aire, a pesar de que se le cargó humedad, al calentarse el aire tiene mayor capacidad de absorber vapor, o sea que la humedad específica de saturación aumenta. La temperatura de rocío. La temperatura de rocío pasó de este valor de acá a este otro, ¿no? O sea, claramente aumentó. La temperatura de rocío, punto final menos inicial, aumentó. La entalpía final menos inicial también es positivo, aumentó. Pasó de este valor de entalpía a este otro, aumentó. El volumen específico pasó de este valor a este otro, hago la resta final menos inicial, me da positivo, aumentó también. Pasó de este valor a este otro, aumentó. La presión parcial de vapor de este valor menos este otro me da positivo, aumentó también. Pasó de este valor a este otro, aumentó. La presión parcial de saturación final menos inicial también aumentó. O sea, la presión parcial de saturación del punto A es este y la del punto B es este. Pasó desde acá hasta acá, aumentó también. Así que había un aumento en todas las variables cuando hay calentamiento y humectación. Todas las demás variables aumentan. Aumentó la temperatura, aumentó el contenido de vapor, todo lo demás aumenta también.